Pueden abrir los micrófonos, ¿no? No hay problema. Sí, profe, se le escucha bien. Bien, perfecto. Buenas tardes. Eh, Buenas tardes, profe. Estamos ¿Se lo escucha bien? a encontrarlo nuevamente, más allá de los contratiempos que tenemos. Silvana, ¿cómo están? A ver, el resto de los integrantes de la cátedra se puede comportar. ¿Quién más estamos? Acá estoy, buenas tardes chicos. ¿Se me escucha bien o...? ¿Sí? Sí, Perfecto. profe. ¿No hay nadie más? Jorge, Emanuel. Bueno, hasta que llegue el titular de cátedra, porque está en otra aula, nos vamos a ir presentando, ¿sí? Si ustedes gustan, abran sus cámaras para que nos comencemos a conocer, no hay ningún problema. Bueno, yo soy el doctor Santiago, ¿sí? Ahumada Francini, soy el profesor adjunto a la cátedra de Privado 1. El titular es el doctor Krug, ya en breve va a estar ingresando también. Está también Silvana Carrizo, JTP. Preséntese, a ver, Silvana. Muchos ya la deben conocer. Sí, buenas tardes, ahí se escucha. Conecté los auriculares y no sé si se escucha bien. Bueno, yo soy Silvana Carrizo, como me presentó Santiago, soy JTP, que significa Jefe de Trabajos Prácticos. Bueno, y vamos a estar con usted. Me parece que leyendo los nombres hay varios que ya conocemos, así que bueno, esperemos Eso. que tengamos un Son año 400 ameno. alumnos, así que difícil memorizarlos a todos, por eso es que por ahí a mí me resulta más fácil eh, recordarles las caras, ¿sí? Más que los nombres. Yo para los nombres soy un desastre. Así que quizá fisonómicamente me resulte más fácil reconocerles el rostro, así que no hay ningún problema. Por ahí tampoco no hay problema con que tengan los micrófonos abiertos, pero Hola, ¿qué profe. sucede? Muchas veces hay acople. Claro. ¿Sí? Andrés, ¿cómo estás, Oh, Andrés? bien, bien, bien. Hola Andrés. Hola, hola, profe Silvana, ¿cómo le va? ¿Cómo te Bien. decimos? ¿Andrés o Ernesto? No, Andrés, siempre Ah, bueno, Andrés. Andrés, no. Siempre está Andrés. bien. Bueno, un gusto tenerte de nuevo, Andrés. Sí, busco la Es- promoción de la materia, así que. Bueno, pero ese es un tema también del cual vamos a hablar, ¿no? Porque la promoción directa está suspendida. No, ya sé, sí, ya sé, como Ah, conocen. bien, bien, bien. Como decimos, como Bueno, dicen otras materias. Claro, ¿cómo dice Andrés? como dicen otras materias también, que con Ah, coloquio tuve que hacer, como por ejemplo. exactamente, exactamente, ¿sí? Bueno, aquí una vez que ingrese el titular, bueno, va a dejar más en claro el panorama. Ya de por sí existe una resolución 99 de la Facultad de Derecho, en donde se suspende provisoriamente, este, por favor, el chat no lo leo, así que si hay otro defecto mío es que no sirvo para la tecnología, así que si pueden hablar, no hay problema. Aprovechen que no esté el titular. No sé este, qué preguntaban. De la Ah, bueno, hay una promoción. resolución. Sí, ¿por qué cambia? Bueno, no es que cambie, está suspendida, ¿sí? En virtud de todo esta crisis sanitaria que existe, ¿sí? Se decidió suspender la promoción directa. ¿Mm? La Facultad de Derecho, a través de su decano, ha decidido suspender hasta tanto, este, hasta tanto termine, ¿sí? Esta crisis sanitaria. Se ha optado por una promoción indirecta, es decir, promedio de 7, nota final que sea 7, y de ahí acceder a un coloquio. ¿Mm? Que eso iremos a definir si va a ser individual, si va a ser grupal, depende ya de la
de la reunión de cátedra que tengamos. El programa, por lo pronto, está subido ya al Classroom. Todas las clases se graban y quedan también incluidas en el Classroom, así que de eso no tengan ningún problema. Hago una aclaración ahí con respecto al programa. Ese programa que nos dio División Alumnos a nosotros está desordenado, pero está completo, así que si ven que por ahí están cambiadas las páginas, acomoden, ordenen, pero está completo. Porque hoy me preguntaban eso. Vamos a subir también bibliografía, además de las clases que están grabadas, también, bueno, las clases o algunos videos para que ustedes tengan de material de estudio. Bueno, creo que Silvana tenía... Con respecto al programa, ¿es el mismo del año pasado o tuvo algún cambio? Sí, señor. No, 13 bolillas, ¿sí? 13 bolillas, el plan 98, no, plan nuevo. Claro. ¿Sí? Son 13 bolillas. Perfecto, gracias. Con eso nos vamos a manejar, que es el que está subido en el Classroom. Creo que Silvana también contaba. Sí. ¿Cuál sería la bibliografía básica, digamos, de...? Bueno, ahí va. Bien, perdón. La bibliografía básica es Rivera. Creo que Silvana contaba con la bibliografía digitalizada, así que luego de esta clase la vamos a subir para dejarla a su disposición. Pero la bibliografía fundamental con la que ustedes tienen que contar es el Código Civil y Comercial. ¿Sí? Esa sí es la que considero fundamental. Porque recuerden ustedes, luego de haber transitado este primer cuatrimestre, que espero les haya ido bien, ustedes van a entrar en contacto con la primera materia jurídica. En esencia, la primera materia codificada que ustedes van a empezar a estudiar. Quizás les resulte un poco complicada, un poco difícil por esta razón, ¿sí? Más allá de que hay algunos alumnos que hemos tenido oportunidad de conocernos, de compartir clases con ellos, para el resto, para la primera vez que abren un código, una ley, cómo se interpreta, cómo se analiza, quizás les resulte un poco complicado. Por eso es que la cátedra este cuatrimestre está reforzada por 3 adjuntos más, 3 adscriptos más, perdón, que Jorge Naú, no sé si está, Emanuel Ibáñez y Juan Manuel Zabaleta. Entre todos los integrantes de la cátedra vamos a estar a su disposición. Ustedes tienen en el Classroom los correos oficiales de nosotros, que nos va a permitir tener, más allá de las reuniones o encuentros que tengamos día jueves y viernes, estar en contacto permanente, por esta misma razón. O sea, es la primera materia codificada, y sobre todo jurídica, la primera herramienta jurídica con la que ustedes van a empezar el estudio de su carrera de abogacía. Doctor Krug, buenas tardes. ¿Me escucha? A ver, ahí está, doctor Krug. ¿Me escuchamos? Hola, ¿me escucha? Sí, señor. Sí, doctor. Sí, Te cedo la palabra. sí, recién salgo de, ¿hace rato que han empezado? No, recién no hay problema. Bueno, te hago una pregunta técnica. Me figura que está grabando acá. ¿Ya? ¿Vos lo pusiste? Sí. No, creo que lo del sistema técnico de la facultad. Son ellos los que inician la... Porque el otro día
Claro, porque el otro día me dicen que solamente puedo, así me pasó en las otras clases. Si yo soy el que empieza a grabar, yo lo subo después. Si no, ahora, o queda subido No, lo queda mismo. subido lo mismo. Queda subido. ¿No sabés cómo es eso? Y dice queda subida la misma la clase. Pero queda subido. Al Classroom. ¿A dónde queda? ¿A mi mail o a dónde? No. No, al Classroom. Ah, pero no a mi mail. No, no al mail. Ah, bien, No, bien. queda subido al mail. Ah, la otra vez, ahora entiendo, sí. Si yo empiezo la grabación, se sube a mi mail. Así Exactamente, profe. A su Tengo mail. entendido. Claro. Así es. Queda en su hice yo nube. y- Si usted inicia, Claro, porque queda en tu queda para Drive. su copia. ¿Eh? Queda en su Google Drive. Exactamente. Ahora, como ha comenzado la parte informática de la facultad, queda en su Bien, Drive. Pero ellos después lo suben. bien. Entonces está, bueno, se Estamos. está grabando. Lo importante es que los chicos. Bueno, a ver, bueno, está Silvana, hola, ¿cómo está? ¿Quién más está del equipo? Creo que nosotros tres ¿Somos nomás. nosotros nomás? Nosotros tres. Nosotros tres. Bueno, y yo estoy viendo 98 alumnos, ¿puede ser? ¿O hay más? 107. Sí, pero... Bueno, tenemos 400 inscritos. ¿Abregú también está? ¿Lo veo ahí o no? Ah, está Andrés. A ver, Sí, Abregú. sí. Sí, estoy acá. Efectivamente. Abregú, bien. Escúchame, chicos, aguardamos un poco más que vengan, en fin, porque estamos con el 25% del total de inscriptos. Como usted diga, son 18, 15. Una compañera está grabando. Acá alguien me dice que una compañera está grabando. Y bueno, una compañera está grabando la clase. Bueno. ¿Vos la estás grabando, Santiago? Bueno, después ya No, yo no. queda. Yo soy cero en tecnología, Doc. Por ahí le agarro la mano. Tendrían que grabarlo. Acá me dice Nora Giselle Monroy que tendríamos que grabar nosotros para poder subirla. Es lo que me dijeron Sí. el otro día. Y bueno, De todas maneras, ya hablamos con secretaria académica y lo solucionamos para mañana. No hay problema. y claro, pero yo, claro, además yo despliego el menú donde yo puedo grabar y me dice que no, solo me dice detener la grabación. Es decir, ya está grabando. Claro. Ya está grabando. Ya está grabando. Bueno. Y bueno, a ver qué pasa que no vienen más. Estarán. Bueno, chicos, buenas tardes. Ya Santiago les hablaste un poco de la materia. Voy a empezar. Acá está entrando gente. Sí. Uy, están entrando. Bueno. Otro más. Uy, están entrando. Nos están invadiendo. Sí. Bueno, pero son. Ahí está Jorgito. Ahí está Jorge. Luis Antonio. ¿Qué nivel? Bien. Ya tenemos a alguien más. Nos está faltando Ibáñez. Iba a venir Ibáñez hoy, ¿no es cierto? Sí, Zabaleta también. Zabaleta y Ibáñez son los nuevos. Y no sé si Steffi también, pero bueno. Ah, Steffi, así es. Sí, no importa. Pero vamos a empezar. 102, 103. ¿Cuánto tenés vos, Santiago? 107, no sé, 114. Sí, yo creo que es suficiente, un número más que importante para empezar. Bueno, entonces, chicos, buenas tardes. Voy a probablemente repita algo de lo que ya dijo Santiago porque no lo escuché. Pero esta materia se llama Derecho Privado. No me parece, el nombre ya empiezo a complejizar la cosa yo. Ya no me parece apropiado porque el derecho que vamos a estudiar acá no es tan privado, ya van a ir viendo ustedes. Pero el verdadero nombre es derecho civil, que es el alma de todo el derecho. Ustedes vayan metiéndose en la cabeza, si quieren ser buenos abogados, empiecen a entender que
el alma del derecho civil es el derecho civil. Además es la columna vertebral de toda la currícula de la carrera y todo el contenido científico que nutre al derecho, ¿no? Posiblemente también les resulte lo más extenso, lo más complicado, pero también le va a resultar lo más atractivo, lo más divertido, porque esto está conectado con todo. Miren, el derecho civil es como una, digamos, como una cajita, como un celular, ¿ah? Como un celular, esas cositas sofisticadas de electrónica moderna, que usted la destapa y adentro ve 1.000.000 de cables de distintos colores, ve 1.000.000 de cables, 1.000.000 de colores, 1.000.000 de centros de donde nacen y centros donde mueren, bueno, toda esa cosa compleja que no se sabe bien por qué están ahí y que asusta un poco. Bueno, así es el derecho civil. Yo ya lo voy preparando para que pierdan el miedo, ¿ah? Poniendo sobre aviso. Pero no crean que eso está puesto así, digamos, de manera espontánea y al azar, ¿no? No, eso es una construcción casi perfecta. Cada color tiene su sentido, cada extremo tiene su significado, cada recorrido tiene su significación, y eso es lo que nosotros vamos a tratar de descifrar. Dentro de ese cablerío espantoso, a la vista, tienen ustedes todo el derecho civil. Y nosotros vamos a empezar por la primera parte, que es la parte general, que nos permite visualizar, digamos, las diagonales que nos conducen hacia las distintas partes particulares de este enorme mundo que es el derecho civil, ¿no? El derecho civil está el tratado de las obligaciones, el derecho de los contratos, los derechos absolutos, los derechos reales, derecho de la familia, y dentro del derecho de la familia, como un componente que es genérico, pero que se lo estudia en el derecho de la familia, está el gran capítulo de la transmisión de los derechos por muerte de las personas, que se denomina sucesiones, ¿no es cierto? Es decir, todo lo que le pueda suceder a un individuo en la vida en relación con otro, está dentro de lo que denominamos el derecho civil. Pero antes de dar comienzo estrictamente a la materia esta del derecho civil, se hace necesario una ligera reflexión sobre lo que es el derecho, porque solo se puede entender el derecho civil, el derecho penal, el derecho laboral, la lógica de todo el sistema jurídico si uno comprende 3 o 4 pilares, 3 o 4 presupuestos que son de naturaleza epistémica, digamos, es decir, científica, para que vean que esta ciencia no es igual a las otras. Es distinta, tiene su propio andamiaje, tiene un método diferente, tiene un principio que la regula también diferente, y obviamente tiene una primera dificultad que es identificar su objeto. Estoy hablando del derecho en general. Ustedes ya vieron en Introducción al Derecho, todos han cursado Introducción al Derecho, ¿no es cierto? Introducción al Derecho, y también creo que se llama Metodología de la Investigación Científica o Introducción al Conocimiento Científico. Bueno, esto es una especie de síntesis de ambas cosas, de la Introducción al Derecho y de la metodología o principios del conocimiento científico, que es necesario tenerlo para poder entenderlo el derecho. Sepan ustedes que solamente van a aprenderlo al derecho si es que lo entienden. Acá se van a encontrar con un fenómeno bastante parecido al fenómeno de las matemáticas, ¿no? Matemática es esa cosa oscura que asusta, pero no, esto es una matemática divertida, pero tiene el rigor de las matemáticas, ¿no es cierto? ¿Qué quiero decir con eso? Que necesitan
usar mucho de la reflexión deductiva, inductiva en algunos casos, pero sobre todo deductiva, por las características científicas que tiene la construcción del derecho que ya les voy a mostrar. Entonces, ya saben que el análisis matemático también es un análisis deductivo. Entonces, poquito a poquito se van dando cuenta que no les va a servir de mucho acá la memoria, digamos, como acumulación de datos, de conceptos, de ideas. Tampoco les va a servir repetir textualmente lo que dice un libro, lo que dice el otro. Lo que ustedes van a tener que aprender ahora es a usar la cabeza, a enderezar el pensamiento en el sentido que se los vamos a proponer desde la cátedra. Aprender derecho es aprender a pensar el derecho. ¿Me están siguiendo? Yo tengo ese método desde hace muchos años y me ha dado resultados en algunos casos, en otros no, tal vez porque a algunos les resulta más fácil por la enseñanza, por el diseño que tenemos nosotros de la enseñanza media. A nosotros nos han enseñado a estudiar y repetir sin saber lo que repetimos, o sin analizar demasiado lo que repetimos. Eso no nos sirve para nada acá, porque esta materia es enorme. Todo el derecho es enorme en el sentido cuantitativo, de largo, ¿no? Pero no es tan enorme y al contrario es divertido y riquísimo en el sentido cualitativo. Porque si comprenden esa lógica escondida, si la descubren, ya van a ir viendo cómo se facilita y al revés de lo que ustedes están acostumbrados a ver cuando ven muchos libros, en vez de asustarse, se van a entusiasmar, porque van a querer descubrir que hay un poco más allá. Siempre hay un poco más allá en el mundo del derecho. Bueno, esta cátedra, no sé si Santiago les explicó, está integrada por mí, que soy el más bonito de todos, el responsable del fracaso de ustedes o del triunfo de ustedes. Luego viene Santiago, que es uno de los más malitos de todos. Sí, Santiago. Y como tratamos de estar a la altura de las circunstancias que vive Occidente en general y Argentina en particular, también le hemos dado perspectiva de género a la cátedra, de manera que ya tenemos hace varios años acá a la queridísima doctora Silvana Carrizo, muy comprometida sobre todo con el sentido de justicia que implica también el conocimiento del derecho. No necesariamente el derecho es, digamos, el camino hacia lo justo, pero es necesario que tratemos de dirigirlo hacia allí, ¿me entienden? Ya van a ir viendo cómo el derecho está lleno de aristas. También tenemos dentro de, una perspectiva de género, y es la única mujer que tenemos. Steffi, falta Steffi, que es una abogada Nobel recién recibida, que va a cumplir su ciclo de adscripción. Jorgito Nahum, que ahí está presente. No sé si me conviene mostrárselo, pero es terrible, Jorgito Nahum, porque no, realmente... Más malo que yo. No sé, directamente ya es... pero bueno, lo importante del abogado es que aprenda a fortalecer dos cosas en la vida. Una es la cabeza y otro es el lomo. La cabeza para pensar y el lomo para aguantar. Así que yo me voy a encargar de la cabeza de ustedes, porque yo soy el más bonito. Voy a tratar de enseñarles a descubrir cómo se piensa el derecho. Y Santiago y Jorgito Nahum son los que se encargan de que ustedes fortifiquen el lomo. Física. Ellos son los que golpean. Así que esta carta está bastante dividida. Y el punto de equilibrio lo tiene que dar, como siempre, la perspectiva de género. La mujer es la que equilibra, la mujer es la que le pone equilibrio a los delirios del mundo. ¿Se crea o no se crea? No sé. Tengo un amigo teólogo que dice que Cristo debió de haber sido mujer. Y en ese caso ya estaríamos mucho mejor. Pero bueno, chicos, yo
quiero decirle que el método de enseñanza tiene que ver con una relación amistosa, graciosa en el sentido cabal de la palabra, no, entiendo que lo entienden, que tenemos que interactuar, es más difícil por este sistema telemático, pero bueno, no es imposible. Necesito que ustedes se involucren preguntando, sospechando, dudando, cuestionando, discrepando o aceptando. Yo no solamente les pido que pregunten y les aclaro que no me molestan, sino que casi les pediría que necesito que me pregunten, porque amo las preguntas. La pregunta es un disparador para mí. A veces como ahora no tengo un diseño de lo que voy a decir, entonces voy hablando a medida que me voy acordando, y la pregunta es un gran disparador para el docente y a la vez una enorme herramienta pedagoga y escolástica para el alumno. Entonces, poco a poco nos damos cuenta el sentido que tuvo ese triunfo del constructivismo sobre el viejo conductismo, que empezó en el medioevo, primero con las 7 artes liberales de la vieja Grecia y después con el medioevo. Pero el conductismo estaba basado en que el alumno era una especie de tabula rasa, que no sabía nada, y el profesor era acaso un sabio que todo lo podía. Bueno, eso no es así, nunca fue así. Acá ni ustedes son tan rasos, ni nosotros somos tan sabios. Entre ustedes y nosotros vamos a ir descubriendo que muchos aspectos del conocimiento que transmitimos merecen una revisión, ¿me entienden? Vamos a ir poco a poco construyendo entre nosotros el conocimiento de esta materia. Es obvio que, bueno, grandes principios elaborados por otra gente muy superior, lo vamos a ir plasmando para que desde allí partan las ocurrencias de ustedes. Veo que me hacen preguntas acá por escrito, pero se desaparece muy rápido. Bueno, mejor que abran el micrófono. Está bien. Voy a darle, antes de empezar a abordar así ya en forma temática, conceptual, algunos aspectos que tienen que ver con el régimen de ustedes, los derechos, las obligaciones y el régimen. Esta materia es cuatrimestral, el programa tiene 13 bolillas. Según he calculado, si no calculé mal, tenemos 26, 27 clases. Es así, ¿no es cierto, Santiago? 27 sí, así clases, es. 27 clases que yo creo que podemos... 27 clases, 2 por semana, ¿no es cierto? En total, 27 sí. Creo que podemos hacer, salvo las primeras bolillas, pero podemos luego enrolarnos en un ritmo de una bolilla por clase. Perdón, una bolilla por... Sí. O no, una bolilla cada 2 clases tendríamos, ¿no es cierto? No, una bolilla por clase, y nos quedaría para los prácticos, para los parciales, en fin. ¿Cómo se aprueba esta materia? Bueno, no sé si vale la pena que le explique, porque esta materia casi no se aprueba, porque la verdad que estadísticamente no se aprobó nunca, nadie aprobó esta materia nunca, así que, pero bueno, desde el punto de vista teórico siempre las cosas hay que decir. Yo les digo cómo se aprueba. Se aprueba de 3 maneras, bajo una misma consigna. La consigna es entenderla, no saberla de memoria, entenderla. Esa es la consigna para cualquiera de las 3 maneras. La primera manera es un régimen de promoción, sui generis. Es una... antes era la promoción directa, no, ahora ya no. Ahora es indirecta. Indirecta o promoción con examen. Claro, con examen final. Sí, promoción se lleva las patadas, porque la promoción por definición es sin examen. Pero esta es la característica que tenemos en nuestra facultad, que a veces innovamos, ¿no? Hasta en los conceptos. Esta es una promoción con examen, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque para acceder a la promoción tienen que obtener un promedio 7 en los 2 parciales. Se toman 2 parciales. Tienen que
tener promedio 7, aprobar y promedio 7. No 7 en cada parcial, sino promedio 7. Pueden sacarse un 10 y un 4, en el promedio 7. De allí acceden a la promoción, al coloquio. El coloquio es un examen, solo que de manera más superficial, más rápida, sin bolillero, muy sencilla. Prácticamente el que va al coloquio tiene 2/3 de la materia aprobada. Esa es una forma. La otra forma es aquel que apruebe los parciales, pero que no alcance el promedio 7. ¿Vale? Ese alumno ya queda como regular. Claro. Queda sometido al régimen ordinario de todo el mundo. Va el día del examen y saca bolilla y rinde. Y la tercera forma es el alumno libre, el que no quiere cursar porque no es obligación, o el que cursando no apruebe alguno de los parciales. Debo decirles que hay un parcial adicional que se añade para los que reprueben alguno de los dos, que se llama recuperatorio. Lo que no estoy seguro si, a ver, corregime Santiago, Jorge o Silvana, si alguien que repruebe un parcial va al recuperatorio y obtiene promedio 7 entre el parcial y el recuperatorio, ¿va al coloquio o ya pierde? Y es que no le va a dar promedio, porque tiene que dividir la nota en 3. Ah, ahí está. Ah, ¿visto? Claro, no le da, queda correcto. regular. Si va al recuperatorio, va a pelear la regularidad. Bien, correcto. Gracias. No estaba seguro de eso. Bueno, ya saben. Entonces ahí tienen los 3 modos. Los parciales van a ser siempre, los parciales, los prácticos van a ser con el código, con los libros, porque acá ustedes van a... Ah, me preguntan cómo es el coloquio, ya les digo. El parcial, primero, los parciales son siempre con código, con libros si quieren, porque son ejercicios o multiple choice, ya vamos a elaborar, donde ustedes tienen que pensar las respuestas. Tampoco es así un tiro a la... Adivinar. Un tiro al cesto, a ver. No, un chapayazo, como le decían allá. No, acá, si piensan la respuesta, escogen alguno de las opciones, si hay opciones, o responden. Se evalúa cómo razona el alumno. Por ahí el resultado no es el exacto, pero si el razonamiento está bien, en mi criterio el alumno está bien. Porque estamos educando para que aprendan a pensar. Cuando sean abogados, hagan lo que hagan, penal, civil, administrativo, o que se dediquen a la política, en fin, siempre ustedes van a contar con la herramienta en la mano, que es el código penal, el código civil, la Constitución. Entonces, no tiene sentido exigirles que aprendan la Constitución de memoria. Se la van a aprender de memoria ahora, se la van a olvidar a los 6 meses y no les sirve de nada. Pero si ustedes aprenden a pensar en cómo es el abordaje del conflicto, ¿no es cierto? Porque el derecho está hecho justamente, ya van a ver cuando les dé el concepto, está hecho fundamentalmente para prevenir un conflicto, ¿no es cierto?, y vivir un poco ordenadamente, o bien para resolverlo si el conflicto ya sucedió. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es educar su cabeza para prevenir un conflicto. Si alguien le consulta cómo comprar una casa para que no tengan problemas, ustedes previenen el conflicto explicándole correctamente cómo deben hacer esa compra de la casa. O bien para resolver un conflicto que ya esté instalado. Alguien que tuvo un accidente y que atropelló una motocicleta y le mató al perro. En fin, esto es el derecho, pensar. A ver, ¿qué más? La asistencia no me interesa. Pueden venir o no venir. El reglamento dice 80% de asistencia, pero no tomamos asistencia. Siempre pensé que en un nivel de educación superior no se le puede obligar al alumno a que vaya a clase, ¿no es cierto? El alumno va a clase si entiende que la necesita, si entiende que le sirve, y si no le sirve, pero bienvenido sea lo mismo y rinde. Tampoco hay diferencia en esta cátedra entre el alumno libre y el alumno regular. Diferencia en cuanto al trato y al criterio de calificación, por la sola condición de ser alumno libre. No, el alumno libre tiene un obstáculo formal, reglamentario, que superar, pero superado ese obstáculo queda exactamente en las mismas condiciones que un alumno regular. De manera que todos esos mitos, esas fantasías populares
al abrigo de prejuicios intelectuales o académicos de algunos docentes, si los hay, si no los hay, vale lo mismo el consejo, de que conmigo los libros no aprueban, no, eso no existe en ninguna parte y donde existe está mal. Eso, ¿no? Lo correcto es que el alumno libre tenga el mismo trato que el alumno regular, siempre que haya superado ese valladar formal que obviamente lo tienen para que no se viole el principio de igualdad. Se imaginan que el que es regular, el que promociona, tiene un mérito más que el que regulariza, y el que regulariza tiene un mérito más que el que queda libre. Entonces, la examinación final tiene que guardar coherencia con el nivel de rendimiento de los tres casos, ¿me explico? Por eso al que promociona se le exige menos, al regular un poquito más y al libre un poquitito más. Pero en términos de instancia formal, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa quieren saber antes de que empecemos a hablar ya? Profe, Sí. quisiera saber cómo sería cómo llegaría a ser en su hipotético caso el coloquio. Si sería de toda la materia o de algún tema a preparar. No, el coloquio es de toda la materia, pero podríamos empezar el coloquio con un tema que traen ustedes preparados. Sí. Yo no he sido partidario jamás de las promociones directas porque le impiden al alumno esa instancia en donde tengan que integrar todas las materias, ¿no es cierto? Esa integración les va a permitir a ustedes una mejor comprensión de toda la materia. Así que el coloquio va a ser eso, básicamente una charla sobre la materia en forma dinámica, sencilla, alegre, divertida, y nada que no lo hayan visto en el año. No empiecen teniendo miedo antes de tiempo. Se les puede dar, ya veremos si se les da o no que preparen un tema. Sí. Lo que no estoy seguro, eso ya lo voy a hablar con el grupo, si el coloquio lo tomamos inmediatamente después de finalizada la clase, o bien junto con el turno de los exámenes. Yo creo que eso tendría que ser antes de los turnos, ¿no es cierto, Santiago? Porque el que no... Claro, por lo general es antes, ¿no? Antes de los turnos. Porque el que fracasa en el coloquio queda regular. Claro, y tiene oportunidad para rendirla en la mesa ordinaria de noviembre. Entonces tiene que ser antes del turno. Bueno, alguien me preguntó no sé qué, a ver quién, vuélvame a preguntar, no sé quién. Abran los micrófonos, chicos, no hay problema. Para Sí, preguntar. abran. Bueno, tengo... Profesor, Sí. he estado leyendo ahí en los comentarios y estaban preguntando sobre si tomarán trabajos prácticos durante el cursado. Por supuesto, miren, el diseño de la currícula de la materia está basada en una metodología que se llama teórico-práctico. Todo el sistema de estudio de la carrera es teórico-práctico. Y en este nuevo plan se hizo hincapié bastante más en lo práctico. De modo que sí, vamos a ir tomando posiblemente, y sí, 2 prácticos, 3 prácticos por mes, o en fin. Sí, van a tener prácticos. El práctico les va a facilitar la comprensión de la materia y les va a facilitar digamos, el adiestramiento de vuestro cerebro para el parcial, porque el parcial va a ser un práctico más, ¿me explico? Entonces les va a venir muy bien. Podríamos hacer alguna vez un práctico en grupo, podría ser, si damos algún ejercicio, en fin. Eso ya lo van a arreglar con Santiago, con Jorge, en fin. Pero sí van a tener un montón de prácticos. La promoción, dice, depende de la nota de los prácticos. No. El práctico no es una instancia de evaluación. No. El práctico, lo que no quiere decir que no vayamos a ponderar, como tampoco la clase, es como esta clase, ¿ves? Esta clase no es una instancia de evaluación. Pero el docente, por experiencia, y yo llevo 30 largos años de docente, se da cuenta cuando un alumno participa más, pregunta más, es más curioso, es más ocurrente.
Entonces, hay una evaluación permanente, ¿no es cierto? Dentro de esa evaluación permanente ingresa el práctico, ¿me entiende? Si algún alumno se destaca por la forma como ha respondido un práctico, se lo va a tomar, se tiene en cuenta. Pero no es una instancia específica de evaluación. Solo se evalúa el parcial y, bueno, al final el coloquio, ¿me entienden? Bueno, les vuelvo a decir, participen en clase, pregunten, interrumpan, a nosotros no nos molesta. Disculpe, profe, Y no quiero... le quería Sí. consultar los chicos que están en condición de regular en Introducción al Derecho, si hay oportunidad de que promocionen, ¿se puede guardar esa nota o quedamos como alumnos regulares? ¿Cómo quedarían las personas que están en esa condición cuando no aprobaron la correlativa? Ah, porque para rendir esta tiene que tener aprobada la introducción. ¿Así es? Sí. Usted, a ver si le entendí. Usted me Claro, claro, los chicos alguien que que no estamos aprobó regulares en Introducción al Derecho y y que estamos promociona cursando. con nosotros. ¿Eso es? Claro. Exactamente. Sí, sí. El año pasado dije lo mismo. Después compaginamos con la conducción de la institución, pero yo los recibo a ustedes, si los recibo y si el sistema me los valga la expresión, me los entrega como alumno, es porque yo considero que están en condición, incluida obviamente la promoción. Así que si los tengo que promocionar, los promociono. Se pondrá una nota en la libreta y en el sistema, en el Chiu Guaraní, donde consta la nota definitiva, allí quedará pendiente, ¿no es cierto? Supeditada a que aprueben introducción. Ahora, ya no me preguntan a mí cuánto tiempo tiene que pasar. Claro, es una promoción, es una promoción condicional. Listo. Muchas gracias, profesores. ¿Pero y cuánto dura? Porque supongamos que pasa... Y mira, acuérdate que si pasa un año y no el la año pasado, el pierda, cuatrimestre del año pasado les ha durado hasta marzo de este año, la condicionalidad. Bueno. Menos de un año, era... Claro, sí. Bueno, pero no, sí van a tener, me imagino que... Sí. Yo les firmo la libreta y con eso tienen ustedes la garantía de que ya están promocionados. Bueno, allá en Secretaría Académica, bueno, las pondrán en forma condicional. Bien. No hay más preguntas de índole así para que empecemos. ¿Tienen el programa, chicos? Disculpe, profesor, Bueno, una consulta. Todas las que quieran. ¿Vamos a utilizar código comentado de algún autor en particular? No. No, ok. La literatura queda a discreción de ustedes. En el programa está sugerida la bibliografía, pero lo que tengan, en fin. Lo que más sí o sí, Código es... Civil y Comercial. Sí. Ah, claro, no, sí. El código va a ser el código es la herramienta principal, es la que... El código es, mire, viene a ser como la llave del auto. A ver, el hardware o el software. Este es un sistema, digamos. Todo sistema tiene un soporte físico, tiene un soporte lógico. Se le desconectó. Se ha desconectado, se le acabaron los datos. Bueno, chicos, sí, el Código Civil es la herramienta fundamental. ¿Sí? Ustedes no pueden iniciar su ciclo jurídico, porque con Derecho Privado aún están iniciando su ciclo jurídico, sin la herramienta fundamental. Creemos que es una situación excepcional la que estamos atravesando, así que
el nivel de exigencia de bibliografía no va a ser la misma que la de los años anteriores. Cuenten con el Código Civil, que ya se les va a subir en PDF, no es necesario que tengan el comentado, si lo tienen lo pueden ver de ahí también, pero fundamentalmente el Código Civil y Comercial, y como les decía al comienzo de clase, Rivera. Sin perjuicio de eso, como es parte general, Derecho Civil 1, parte general, ¿sí? Son conceptos imprescindibles, fundamentales, que van a encontrar en cualquier autor de Derecho Civil, parte general. Si está actualizado, mucho mejor. Si no está actualizado, chicos, ustedes siempre tienen que estudiar con el Código Civil y Comercial a la par. No crean que si estudian de Salvat, que es por allá del año 1970, ¿sí?, no esté con los conceptos fundamentales. Sí, está, nada más que ustedes tienen que confrontar con la ley. Y la ley fundamental en esta materia es el Código Civil. Al decir de los franceses, es nuestra constitución, de todos los civilistas. Así que por eso es fundamental que tengan el Código Civil y Comercial y que lo vayan hojeando, lo vayan conociendo, vayan tomando contacto con el código. Porque el programa está pura y exclusivamente estructurado en base al código. Fecha de parciales, hay tentativas, pero lo vamos a confirmar mañana o la semana que viene. Otra pregunta que están haciendo Santi es sobre los chicos libres, que si pueden, los que tienen libre introducción al derecho. ¿La pueden Sí, cursar? mira, nosotros no creo que variemos mucho como hemos trabajado el año pasado, como le recordaba yo al doctor Cruz. Si están en el classroom, si están en el aula virtual, y lo tenemos que tomar como alumnos, ¿sí? No hacer un... Todas las otras materias que tengan libre, que sean correlativas a esta, las tienen que destrabar, ya sea regularizando. Obviamente, sí. Sí, porque... De lo que alcancen en este curso. Claro, porque si ellos regularizan o promocionan, van a ser condicionales. Claro. No tanto por reglamento, sino porque el CIU Guaraní no los va a dejar, no los va a tomar como aprobado. Claro. Así que yo supongo que mañana o la semana que viene ya van a tener la fecha de los parciales. ¿Sí? Son 2 parciales y un recuperatorio. Eso sí. Y se recupera no de algún punto en particular, sino de cualquier punto del programa. Eso tengan un presente. Profe, Sí. se recupera lo que quiere decir usted es que no se recupera el parcial desaprobado, sino No. la materia en general. No, se recupera la materia, claro. Ah, bien. ¿Sí? Porque, a ver, nosotros, como decíamos el año pasado, tenemos que evaluarla sobre el 100% de la materia. Si yo la hago recuperar sobre la primera parte del parcial, estaría evaluando sobre el 50% de la materia. Así que el criterio que vamos a usar este año va a ser el mismo del año pasado, ¿sí? Cualquier punto del programa. Y... Hola. Ahí volvió. Volvió, doctor. Voy a recargar el mate ahora. Voy a recargar el mate. Está bueno, bueno, Bill Gates. avanzamos ya. Tenemos 120. Sí. Mañana es 16 o 18. No, a las 18. Mañana tenemos a las 18. Bueno, chicos, tomen el programa, vamos a empezar. Vamos a empezar a hablar primero sobre las nociones, en el caso de que ahí me siguen preguntando. Un 7 en el primero y un 6 en el segundo, y bueno, ahí tienen que realizar No. Saca un 7 y un 6, ya no puede realizar el tercero. Profe. Alguien me preguntó. Sí, Solange. Con el tema del coloquio, ¿qué diferencia va a tener con un final estando regular?
y que ¿Cómo va a ser la final modalidad? saca 2 bolillas. En el final tiene que sacar 2 bolillas. En el coloquio no saca ninguna bolilla, pero las preguntas, en principio, probablemente sean así muy generales y teniendo en cuenta si es que implementamos una primera exposición del alumno. Si es buena la exposición, le hacemos 6, 7 preguntas y ya está. Hay una Muy bien, gracias. diferencia, pero tampoco es una gran diferencia. De modo que no vayan a... acá yo lo que quiero es alejar todo tipo de tragedia, ¿no? Esto tiene que ser una alegría estudiar, chicos. Además, es una alegría estudiar. Entonces, si la promocionan, fenómeno, y si no la promocionan, fenómeno también, porque van a ir a rendir igual, ¿me entienden? La diferencia es minúscula, ¿ah? Si ustedes estudian, si les gusta estudiar, no hay gran diferencia. Quizá la diferencia esté en otro orden, en otro plano, que ustedes al promocionar, digamos, apenas en los primeros días de noviembre ya se sacan esta materia y pueden usar el turno para rendir otra. En cambio, si no la promocionan, ocupan el turno para... Es una cuestión de días, ¿me entienden? Hola. Sí, y alguien me preguntó si saca un 6 en un parcial y un 7, no puede ir al recuperatorio. El recuperatorio es para el que salió, para un aplazo, una frustración, que tiene que ser un aplazo o que no haya ido, que no pudo asistir. ¿Me entienden, chicos? Hola. Bueno. Hola. ¿Estamos? Sí. Hola. Sí, ¿se entiende? ¿Se escucha? Sí, profe, se lo escucha bien. Bueno, listo. Bueno, buenísimo. Bueno, vamos a empezar. Abordemos desde el comienzo, ¿no es cierto? En base a estos argumentos primarios, generales, sobre lo que es la teoría del derecho. Ustedes ya han visto, seguramente ya tienen más o menos claro qué es el derecho, cuál es su alcance, qué ubicación tiene en el mundo, en el universo de las ciencias, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer un ligero repaso para que interpreten sobre todo la posición que yo tengo, la posición desde el punto de vista epistemológico sobre lo que es el derecho, porque hay mucha discusión. ¿Ah? Ya saben que en el mundo de las ciencias se distingue las ciencias duras, o también llamadas fácticas, de las ciencias blandas, sociales o ciencias contrafácticas. Entonces hay mucha discusión, e incluso no faltan quienes sostienen que el derecho, como la historia, como la psicología, como la sociología, no constituyen ciencia. Entonces, sobre eso quiero yo dejar bien claro la posición de la cátedra. El derecho es una ciencia. Vamos a hacer un análisis tomando como punto de partida la base epistemológica que tiene el derecho. Bueno, estudiar derecho es estudiar un conocimiento de del más alto grado de desarrollo, que es el conocimiento científico. Y como todo conocimiento científico, tendríamos que preguntarnos cuál es el método, cuál es el objeto, cuál es el principio que lo constituye, cuáles son las reglas, ¿no es cierto? Si yo digo que estudio derecho, ¿no es cierto? ¿Qué estudio? ¿Cuál es el objeto de la ciencia jurídica denominada derecho? Porque si yo estudio, miren, piensen, si estudio física, ¿no es cierto? Podría decir que el objeto de mi estudio, de mi conocimiento, va a ser la relación de los cuerpos en el espacio, ¿no es cierto? Si estudio química, va a ser el estudio de los cuerpos, ¿no es cierto?, en su estructura interna, según sean orgánicos o inorgánicos. Si estudio anatomía o biología, estudio básicamente cómo es el principio de desarrollo, crecimiento, estructura, funcionamiento, etcétera, de los seres llamados seres vivos, ¿no es cierto?, entendiendo que el universo presenta 3 grandes escenarios: el escenario de lo natural, el escenario de lo mineral, el escenario de lo biológico, o 2 grandes escenarios, si quiere, lo natural y lo cultural. Entonces,
es fácil identificar el objeto de alguna ciencia. Entonces, cuando ustedes empezaron a estudiar esta ciencia, ¿qué empiezan a entender? ¿Qué es lo que están estudiando? ¿Cuál es el objeto de la ciencia jurídica? ¿Qué entienden ustedes por objeto del derecho? ¿Por qué, si le preguntan a un epistemólogo, si le preguntamos a Hart, si ¿qué estudia el derecho? Y él va a contestar, el derecho. Claro, ahí me dicen lo que yo esperaba que me diga, que es un pedazo de lo que dijo Torré. El derecho estudia la conducta en interferencia intersubjetiva. Claro, Agustín Arieva también me dice la conducta humana en interferencia intersubjetiva. La conducta humana en interferencia quiere decir la conducta con otro. ¿Está claro? Sí. Pero ese es el objeto del derecho. Bueno, entonces si les pregunto, la sociología, que también es una ciencia, al menos para Durkheim, ¿qué estudia? A ver, ¿se animan a decir cuál es el objeto de la sociología? Y seguramente van a decir que es el estudio del comportamiento, el fenómeno social. ¿Y qué es el fenómeno social? El fenómeno social es el fenómeno del comportamiento de los sujetos en interferencia intersubjetiva. Es decir, que estaríamos coincidiendo con el objeto del derecho, ¿verdad? Y si nos podemos decir que estudia la política, y bueno, la política también estudia la relación de la conducta humana, solo que tiene una pequeña impronta, que sería la presencia del poder, ¿no es cierto?, como un fenómeno que puede o no ser el Estado. Miren, la cuestión tiene que ser planteada de una manera un poquito más rigurosa. Está claro que Torré define al derecho como el conjunto o sistema de normas que rigen la conducta humana, ¿no es cierto? Es decir, la ciencia jurídica tiene por objeto el derecho, y el derecho a su vez es un sistema de normas que están destinadas a establecer una reglamentación de la vida de las personas. Eso es la conducta intersubjetiva. Pero el derecho como disciplina científica, ¿no es cierto?, tiene por objeto más que la conducta humana, en realidad, la necesaria, casi diría inexorable, relación que existe entre el orden entendido como un deber ser, y el ser, entendido como lo dado. En el mundo existen dos grandes órdenes: el mundo del ser, que es el mundo de lo dado, el mundo de lo natural, el mundo de lo espontáneo, el mundo de la naturaleza, es lo que es, como decía Paul Ricoeur, lo oriundo de sí, sometido a sus propias leyes, a sus propias circunstancias. Eso es lo natural: la piedra, el árbol, el río, las montañas, los animales. Y el mundo de la cultura es lo que es producto del hecho del hombre. El derecho está dentro de la cultura, ¿cierto? Porque es un fenómeno con la salvedad de que ya lo vamos a revisar, de quienes sostienen que hay un derecho natural, ¿cierto? Sería un derecho no construido. Pero el derecho como ciencia, si lo entendemos como ciencia, que es lo que yo sostengo, no puede pertenecer al mundo de la naturaleza, tiene que pertenecer al mundo de la cultura. ¿Saben por qué? Porque la ciencia es un fenómeno cultural. La ciencia es conocimiento, pero conocimiento construido. Ya saben que en un análisis primario, que seguramente lo han visto cuando han estudiado filosofía o alguna, en fin, en el año o en el secundario tal vez, el hombre es un animal que conoce, el conocimiento es una herramienta necesaria que el hombre siempre la buscó, y existen distintos grados del conocimiento. El conocimiento vulgar es el que tiene el común de la gente. Podríamos definirlo como el conocimiento que tiene el hombre sin buscarlo, tal vez empírico. El conocimiento teológico, el conocimiento religioso, el conocimiento filosófico, hasta que llegamos al conocimiento científico. La ciencia es, digamos, el conocimiento científico se traduce como la ciencia, y es un conocimiento que no es obtenido por transmisión espontánea, no es descubierto, no es revelado como la religión. No, el conocimiento científico es un conocimiento construido. Y construido significa elaborado, o es un espacio de elaboración donde interviene el hombre. En ese espacio de elaboración está esto que estudiamos nosotros, que se llama el derecho.
¿Y para qué se construye esta ciencia que se denomina derecho? Y se construye porque existe una necesidad dentro del desarrollo de la humanidad de que haya una regla de conducta, un modo de organización de la vida en sociedad o de la vida, digamos, en relación, para que no triunfe el caos. Tienen básicamente hay una lógica binaria en el desarrollo de la humanidad. Avanzamos desde lo caótico hacia lo racional, desde lo bárbaro a lo civilizado. Bueno, durante muchos siglos la humanidad se ha desenvuelto en el terreno de la barbarie, donde por ser el hombre un ser, un animal de necesidades, siempre buscó resolverla. Tenía hambre, tenía frío, tenía sed, tenía deseos, en fin. ¿Cómo lo resolvía? Usando la fuerza, peleaba para obtener la comida, hacía la guerra. Un buen día, el hombre decidió resolver los conflictos de otra manera y nace el derecho. El derecho es una construcción destinada justamente a superar el estado de barbarie y avanzar hacia un estado de mayor civilización en donde el conflicto sea resuelto no a través de la fuerza, sino a través de la razón. Y la razón es justamente este conjunto de reglas, de mecanismos, de operadores, de variables que nos van a permitir prevenir el conflicto o resolver los conflictos que ya están instalados. Este conjunto de reglas, de variables, de mecanismos, de operadores, es lo que se denomina el derecho. ¿Me entienden? El derecho, entonces, tiene por objeto el estudio de la construcción y constitución de esta infinita cantidad de variables. Algunos positivistas ortodoxos, como Kelsen, como Johnson, entendieron que todo quedaba reducido a sistemas de norma, pura y exclusivamente norma. Hoy hay un positivismo moderado, y yo me aferro un poco más a eso, en donde el derecho ya no es solamente el sistema de normas o conjunto de normas, sino también queda incluido todos aquellos mecanismos creados por las normas, pero que están destinados justamente a a poner en ejercicio o a poner en movimiento estas normas justamente para prevenir los conflictos o para resolver los conflictos. Dentro de esos mecanismos, dentro de esos escenarios de operadores, dentro de esas variables, están justamente los procedimientos judiciales y la organización de los sistemas judiciales. Esta sería un poco la añadidura que le ha hecho el realismo escandinavo, digamos, a la concepción ortodoxa del positivismo kelseniano. Ha incorporado como objeto de la ciencia jurídica, además del plexo completo de la totalidad de las normas, también los mecanismos judiciales, los mecanismos procedimentales y dentro de ellos fundamentalmente la decisión de los jueces. Todo eso configura un escenario que va a posibilitar la organización de la vida dentro de un orden delito. Eso es el derecho. Entonces, cuando ustedes dicen, ¿qué estudia la ciencia jurídica? Estudia el derecho. ¿Y qué es el derecho? El derecho es justamente ese enorme conjunto, ese enorme circuito integrado por normas, integrado por operadores, integrado por actores y por reglas de procedimiento destinadas a, insisto siempre, prevenir el conflicto o resolverlo si es que el conflicto ya está instalado. ¿Me siguen? ¿Vamos bien? La nota característica que tiene la ciencia jurídica, para que empiecen a tomar conciencia de lo que tienen que pensar para entenderlo al derecho, es que tiene una diferencia con el resto de la ciencia, ¿no? Por ejemplo, si ustedes van... ¿Hola? ¿Alguien preguntó? No. A ver, busquemos algún ejemplo. Si ustedes... Agustina Nieves, sí, me dice, bien. Imagínense que llegan a ustedes a un restaurante, vamos a ver, y piden, en fin, le sirven una milanesa, le sirven un jugo, le sirven en fin, un flan, y le dicen, en fin, ¿cuánto es, mozo? Son 1.200 pesos. Entonces, el mozo le trae la factura y en la factura dice 1.800 pesos. ¿Está? ¿Qué hacen ustedes? Es decir, mozo,
llama y dice, mire, acá en la cartilla, ¿no es cierto?, me dice que esto vale 1.200 pesos. Y usted me está cobrando 1.800 pesos. ¿Hay alguna dificultad para entender de qué se trata esa cuestión? ¿Qué les parece? Ahí estamos, digamos, en un escenario muy práctico, muy doméstico, en donde ponemos en movimiento a una ciencia que sería la matemática. Claro, se equivocó, la partilla dice 1.200 y él le cobró 1.800. Sí, disculpe, entonces ahí tiene los 600 de diferencia. Eso es matemática. Porque, ahora, hagamos el mismo ejemplo, donde este buen amigo, el comensal, se sienta a comer y no pregunta cuánto vale, ni mira la cartilla, y cuando llega la factura de 1.800 pesos, él le dice, escúcheme, señor, esto es una locura, ¿no? Esto es una injusticia, no me puede cobrar tan caro. Y el mozo le dice, no, señor, usted está desactualizado, acá los precios son así, este es un restaurante de calidad, así que no hay ninguna injusticia. ¿Quién tiene razón, el mozo o el comensal? No lo sabemos, no lo sabemos. Entonces, ven cómo son diferentes los abordajes del mismo fenómeno. Un mismo fenómeno conductual puede ser abordado desde distintas perspectivas. El derecho va a abordar al fenómeno conductual desde una perspectiva que se vincula estrechamente con la idea de justicia. La idea de justicia también es muy complicada porque no tiene un andamiaje que nos permita someterla a un juicio de veritación para saber cuándo es verdadera y cuándo es falsa, o cuándo existe y cuándo no existe. La justicia, en realidad, como decía Jeremías Bentham, la justicia es casi imposible definirla, es casi imposible visualizarla. Solo se la ve por su contraria. ¿Eh? La única que tiene testigo es la injusticia, porque la justicia no tiene testigo. Es mucho más fácil saber qué es lo injusto. Qué curioso, todos tenemos una intuición y una sospecha de lo que es injusto y nadie puede explicar con certeza qué es lo justo. Entonces, ven cómo ya estamos entrando en una zona de cierta vaguedad conceptual, porque justamente esta ciencia maravillosa está destinada a resolver estos conflictos donde está involucrado un valor. Y como el valor, la justicia es un valor, reside en la conciencia de todos los hombres. No hace falta saber derecho para tener una inclinación o una opinión sobre lo que les parece justo. Vean la televisión y van a decir, hay quienes piensan que es justa la cuarentena para evitar el virus, hay otros que piensan que es injusta la cuarentena porque nos vuelve pobres. Entonces, ¿cuál de los dos tiene razón? Y no es fácil resolverlo. Entonces, y eso les va a pasar en millones de escenarios, y en esos escenarios van a trabajar ustedes. Entonces, por eso, el manejo de las herramientas tiene que ver con estos principios deontológicos, axiológicos y lógicos. Veamos un poco más. Todas las ciencias, o casi todas, están, ya saben ustedes, por ser el conocimiento científico, tienen un objeto, tienen un sujeto, que es el científico, tienen un método, y en realidad se distinguen básicamente según el objeto, y todas están gobernadas por un principio que es el principio de causalidad, de causa-efecto, ¿verdad? El derecho tiene una particularidad, porque el derecho no está gobernado por el principio de causa-efecto. El derecho está gobernado por otro principio distinto, y su particular presencia no se define por el objeto, sino por el principio que la gobierna, y el principio que la gobierna se denomina principio de imputación. Para que entiendan qué es lo que digo, las otras ciencias en donde rige el principio de causalidad, podríamos decir que la proposición que las resume desde la perspectiva lógica es un enunciado asertórico, ¿no es cierto? Dado A es B, ¿no es cierto? Eso sería. Dado A es B. P implica Q en lógica simbólica. ¿Qué es dado A es B? Dado A, el calor aplicado a un cuerpo, sucede B, que es que el cuerpo se dilata. El calor dilata el cuerpo, ¿no es cierto?
Dado A, que suelto la virome, es B, que se cae. Eso es el principio de gravitación universal de los cuerpos, ¿verdad? La ley de Isaac Newton. Entonces, siempre van a tener una relación de causa-efecto, ¿no es cierto? Dado A, que suelto la virome, es B, que esa virome se cae. Este principio de causa-efecto gobierna todas las ciencias. En el derecho, no, porque las otras ciencias se mueven en el plano del ser, y el derecho se mueve en un plano distinto, que es el plano del deber ser. Y el deber ser no se gobierna por la relación de causalidad, sino por la relación de imputación. Y si la causalidad se resume en un enunciado en lógica simbólica, que se traduce como juicio asertórico, la imputación se resuelve en un enunciado de lógica simbólica que se denomina juicio hipotético, donde no dice dado A es B, sino que dice dado A debe ser B, ¿ok? Debe ser. El Sollen, como dicen los alemanes, el deber ser es lo que caracteriza toda la construcción de un sistema jurídico. El derecho no nos dice lo que las cosas son, ¿verdad? Como sí lo hace la física, la matemática, la sociología. No. El derecho nos dice lo que las cosas deben ser. Entonces, usamos un lenguaje también distinto, porque el derecho no describe, el derecho prescribe. Él dice, si el semáforo se pone en rojo, deténgase. ¿Ok? Entonces, no podemos aplicar el mismo principio que aplicamos al resto de la ciencia a la ciencia jurídica. Ese orden del deber ser es el que nutre toda la construcción de un sistema jurídico. Por eso, el principio normativo, o el principio de imputación quiere decir que dado un hecho se le imputa a otro. Dado A debe ser B, dado no B, ¿no es cierto?, debe ser C. ¿No es cierto? Es la teoría de la norma, de la perinorma, de la endonorma. No se concibe la estructura de una norma jurídica, que es el elemento, es el átomo del derecho, si no se concibe una sanción o un principio coercitivo. Eso es lo que ustedes han estudiado, quizás no tan analíticamente cuando han visto la definición de Torré. ¿Recuerdan la definición de Torré? Dice, el derecho es creo que dice así, el sistema de normas que rige la conducta humana en interferencia intersubjetiva. Y cuando analizaban los caracteres decían que había coercibilidad o coactividad, ¿recuerdan? Coactividad, para distinguir a la norma moral que no tenía coactividad. Bueno, si una norma carece de coactividad, no es jurídica, ¿entienden? No es jurídica. Y la coactividad es la perinorma en el enunciado lógico de esta estructura, del juicio hipotético que resume en una apretada síntesis lo que es la presencia del mundo jurídico. Dado A debe ser B, dado no B debe ser C. Si yo no le añado la sanción al incumplimiento, ¿no es cierto?, a la infracción, no tiene sentido. O sea, me quedo en el ámbito de lo que podríamos decir la recomendación. Y si me quedo en el ámbito de la recomendación, me quedo en el ámbito de lo que es moral, o de lo que es social, o de lo que es un uso, pero nunca estaría dentro de un mundo jurídico. El mundo jurídico, entonces, es un mundo que implica un comportamiento debido. Establece un orden del deber ser respecto de las cosas y respecto de las personas. Cuando digo respecto de las cosas es cómo son, qué lugar ocupan, cómo se adquieren, cómo se pierden, cómo se transmiten. Cuando digo respecto de las personas, estoy diciendo cómo deben comportarse, qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no deben hacer, y y cuál es la esfera de libertad, ¿verdad? Por eso el derecho, insisto, tiene un lenguaje también particular y que es la prescripción. Cuando ustedes revisen cualquier norma, agarren el Código Civil, agarren cualquier norma, es decir, 1123, la compraventa es el contrato en virtud del cual una persona llamada vendedor se obliga a transferir una cosa y esta llamada comprador se obliga a pagar por ello un precio en dinero. Hagan un análisis lógico, una descomposición analítica lógica de ese 1123 y van a ver que dado A, que Juan, ¿no es cierto?, celebró contrato con Pedro, debe ser que Juan le entregue la cosa. ¿Ok? Dado A, debe ser B. Dado no B, Juan no entregó la cosa, debe ser que Pedro reclame la misma por fuerza. ¿Entienden? Toda norma es así. El artículo 79 dice: el que matare a otro será reprimido con prisión o reclusión de 8 a 25 años.
Entonces, léanlo desde la perspectiva lógica. Dado A, debe ser B, ¿no es cierto? Dado, debe ser el no matar, digamos, que es la resultante implícita del 79. Dado A debe ser B. Dado no B, que Juan mate, entonces será la prisión de 8, 20, 25 años. Siempre, siempre, toda norma jurídica implica la relación entre un comportamiento debido, ¿no es cierto?, y una infracción prevista como posible. ¿Me siguen? La infracción prevista como posible es lo que nosotros vamos a denominar el conflicto hipotético o la hipótesis de conflicto, que es el método de análisis y el método de aprendizaje de todo el derecho. En los casos prácticos, cuando ustedes van a estudiar todas las normas y las van a tener en la mano, pero les vamos a dar un caso práctico. Ese caso práctico va a presentar un conflicto hipotético. Ese conflicto hipotético tiene que ser resuelto. Lo van a resolver aplicando alguna norma. Porque no hay... Es una lógica que transita todo el escenario de donde vive el derecho. Que es un orden del deber ser. Por eso es muy difícil establecer las reglas de veritación propias de las otras ciencias en el mundo del derecho. Las reglas de las otras ciencias están, digamos, sujetas a las mismas reglas de la lógica ontológica prescritas por los juicios del ser, ¿no es cierto?, que sostienen que un enunciado es verdadero o falso. No puede ser verdadero y falso al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que les di recién, el hombre que fue a comer, su comida valía 1.200 y le cobraban 1.800. O era 1.200 o era 1.800. No pueden ser ambas cosas a la vez. Si es 1.200, no es 1.800. Y a la inversa, ¿verdad? Entonces, no pueden ser ambas cosas porque son irreversibles entre sí. En cambio, en el orden del deber ser, donde no está en juego el ser, ¿no es cierto?, que soporta esa tensión, que vuelve incompatible, ¿no es cierto?, en el principio de no contradicción, es imposible que los dos tengan razón. Es decir, el comensal dice, me parece injusto, caro. El otro dice, no, es barato. ¿Pueden ser y no ser lo caro y lo barato? Bueno, como el derecho no se rige por el mismo principio que la otra ciencia, parecería raro encontrar, digamos, una comunión entre lo caro y lo barato, ¿no es cierto? Pero vuelvo a la construcción sistemática de este orden para que se entienda. No se evalúa el derecho en función de eso. Lo que se evalúa es, dada una norma, ¿no es cierto?, se pregunta el derecho si esa norma es válida, si es eficaz. No se pregunta si es justa o si es injusta. Los resultados de la aplicación de la norma a lo largo del tiempo es lo que va a determinar que la solución sea o no sea justa. ¿Me entienden o no me entienden? Lo que les quiero decir es que el derecho tiene una base epistémica muy sólida y que está determinada por un principio que se denomina principio de imputación. ¿Estamos? Profe, en este caso, con el tema del mozo, usted nos dice que tenemos que también aprender a ver esa delgada línea de la justicia y la injusticia, y que también se lleva por nuestros sentidos, ¿verdad? Entonces, en este caso, a mí me parece que el comensal debería pagar, porque ante todo, la carta tenía los precios con las comidas y él lo mismo lo pidió. En ese caso sería así, porque en mi cabeza suena justo, pero resolverlo es diferente. Como dice usted, es una ciencia complicada que tenemos que aprender a llevar en lo que nos va a enseñar usted. Ahí me gusta porque está empezando a pensar el derecho. Usted, si fuera jueza, le obligaría a pagar, aunque sea injusto. Y a veces sucede así, porque la mitad de las soluciones que dan los jueces son injustas. O por lo menos son injustas para una parte. ¿Por qué sería injusto si el precio... Bien. Déjeme que le termine de responder a ella porque este tiene un concepto interesante. Porque las normas jurídicas se resuelven en términos de validez y eficacia, no de justicia o injusticia. Es decir, ella ha hecho un análisis. Dice, él entró, tenía la carta, no la vio.
Si hubiera visto la carta, hubiera visto el precio. Entonces después no se iba a quejar. Sigue siendo caro, no deja de ser caro. La opinión que él tiene respecto de la injusticia de lo caro, porque todo lo caro es injusto en principio, ¿no es cierto? Entonces, no pierde valor ese juicio axiológico de que esto es caro. Pero eso no lo habilita a triunfar en el mundo jurídico, porque él tuvo la ocasión de desistir, ¿no es cierto?, de ingresar en un mundo donde tengan que soportar lo caro o donde tengan que soportar lo injusto. Entonces, ¿qué es lo válido en esta resolución de conflicto? Lo válido en la resolución de conflicto es que la norma es coherente, que hay un principio de coherencia. Y las dos resultantes de toda la construcción jurídica son la validez y la eficacia, porque eso es lo que nos garantiza la coherencia. Porque el derecho está destinado a que la sociedad viva en paz. La paz es ausencia de caos. No significa que haya justicia. La justicia va a ser una resultante. Bueno, el mismo Yambía decía, es una estrella polar que nos guía, nos inspira. La justicia inspira la redacción de la norma, pero lo que determina la efectiva realización de la organización de la sociedad no es la justicia de la norma, sino la validez de la misma. Porque si la norma es inválida, entonces la anulamos y la aplicamos otra. Pero además lo que puede ser justo para uno puede no serlo para el otro, ¿no es cierto? Es como, la justicia es como la belleza. Párense dos personas frente a un cuadro en fin, no sé, de Picasso, o frente a un cuadro de Ludovico Ariosto, el célebre del italiano. Y bueno, uno va a decir, este es un mamarracho, y el otro va a decir, no, esto es precioso. A ver, demuéstreme científicamente cuál de los dos tiene razón. ¿Cómo puedo demostrar científicamente que lo que sostiene X es justo y que lo que sostiene Y no lo es? Entonces, la imposibilidad de demostrar qué es lo justo le hace al científico del derecho renunciar a la pretensión axiológica de instalar el valor justicia y lo reemplaza por otro valor que sí es susceptible de ser aplicado con el rigor de la ciencia. ¿Cuál? La paz o la seguridad o el orden. Hay paz. Porque, ¿me entienden? El derecho aspira a la paz social. No. Si usted va en el auto y la paz es la ausencia de caos, es simple. En el semáforo se puso en rojo y usted se detiene. Pero claro, si usted lleva a su abuelita enferma y tiene 2 minutos para llegar al hospital y si no muere, y bueno, entonces usted pasa en rojo. Y entonces dice, no. O no pasa, porque bueno, y se detiene. Es injusto que detenga, porque mi abuelita, no, bueno, pero, ¿entiende? Claro, para usted es injusto y de verdad lo es, en sentido individual. Pero el otro auto que viene en sentido perpendicular, y que a lo mejor trae 3 chiquitos en el asiento de atrás, y corren el riesgo de ser atropellados y muertos todos, también va a sentir que es justo que usted se detenga aunque lleve a su abuelita, porque no sería justo que lo atropellen en ese auto y mate a los 3 chiquitos, ¿me entienden? Entonces ahí se produce una diáspora entre lo que es el principio de justicia y lo que es el principio de validez del derecho. ¿Me siguen? Hay Cafet Soglus, un jurista y psiquiatra de la neurociencia, dice, todo ser humano tiene una conciencia prenormativa. La conciencia prenormativa es el ideario de lo justo, aún sin ninguna elaboración previa y sin ninguna formación y preparación intelectual de ninguna naturaleza. Todos tenemos una sensación de qué es lo justo. Yo camino por la calle y veo a un hombre que le pega a una mujer y no tengo la menor duda de que voy y seguramente le ayudo. Ahora, si esa mujer no es una mujer, está disfrazada de mujer, y es un hombre, y es un ladrón, y tiene un arma, tiene una 9 milímetros, y lo estaba por matar, entonces el hombre que le pegó a la mujer, que no era una mujer, lo que hizo es salvar su vida, yo después voy a descubrir que en realidad yo estaba equivocado. ¿Me entiendes? Entonces, lo importante es que aprendamos a distinguir por qué la ciencia en general y el derecho en particular necesita por lo menos una primera dimensión en donde la construcción sea axiológicamente neutra. ¿Me siguen? Axiológicamente neutra. Una primera dimensión. Después vamos a ver. Lo que sí necesita el derecho, y ahí no puede vacilar, es que sea eficaz. Que sea eficaz. Por eso las normas van cambiando.
Por eso el derecho, la coherencia del sistema circular que implica la construcción del mundo jurídico reside precisamente en la movilidad perpetua que tiene. Esa es la diferencia que hay, por ejemplo, también en el derecho, como en otras ciencias blandas, con las ciencias duras. A ver, los llevo a otro terreno. Volvamos al terreno de la física. En la física, donde las relaciones de causa-efecto, la visión del científico jamás modifica el objeto. Si no me entienden, me preguntan. La visión digamos, el error del científico no modifica el objeto. A ver, Ptolomeo se confundió, ¿no es cierto?, en el siglo XI. Ptolomeo dijo que la Tierra era plana. Ptolomeo dijo que el sistema era geocéntrico, el Sol giraba alrededor de la Tierra. Él se confundió. Por más confundido que haya estado, ¿no es cierto?, la Tierra nunca fue plana y el Sol nunca giró. Entonces, la confusión del científico no modifica, no perturba, no estorba, no corrompe el objeto. Aristóteles también se equivocó porque sostenía en el libro de los cielos que un cuerpo en movimiento no puede ser a su vez centro de otro cuerpo en movimiento. Galileo Galilei lo desmiente 6 siglos después. Pero eso pasa con las ciencias duras. Con las ciencias como el derecho, el científico construye su objeto. ¿Me explico? La visión que tiene el que construye su objeto modifica su objeto. Hasta el año 2010, ¿no es cierto?, la construcción del derecho entendía que para que sea válido y eficaz la relación denominada matrimonio, tendría que ser integrada por un hombre y una mujer. Esa era la visión que tenía el científico del derecho. Pero claro, como el derecho es circular, es dinámico y está integrado por pautas que no tienen, digamos, la plataforma del carácter inexorable de la matemática o de la física, esa variabilidad, ¿no es cierto?, permite que cuando se modifica el punto de vista del científico, también se modifica su objeto. Por eso en el derecho decimos, como decía Stamler, que el científico construye su objeto, construye, deconstruye y reconstruye su objeto. Hoy tenemos, de la 26.10, la sanción del matrimonio igualitario, que es un cambio de paradigma, porque el cambio de perspectiva del científico modifica el objeto. Entonces ya lo que antes estaba prohibido, hoy está permitido. ¿Me entienden? Es decir, ¿pero por qué? Porque el derecho siempre se mueve en un plano del deber ser. En cambio, lo que se mueve en el plano del ser no puede ser cambiado. Lo que se mueve en el plano del deber ser siempre es cambiado. ¿Ah? Este deber ser se modifica en función de pautas culturales, de costumbres, de hábitos, de necesidades. ¿Sí? Por ejemplo, un caso de... Hola, ¿sí me escucha? Hola. Sí, lo escucho, sí. Bien. Por ejemplo, el caso del Código Civil anterior. También tenemos una dinámica. Por ejemplo, el Código Civil anterior rigió durante casi un siglo en la Argentina y desde el 2015 para la fecha tenemos otro código con otros paradigmas y con otras materias, con otros temas que a lo mejor quizás antes era muy difícil de que estén incluidos. Claro. Quiero decir, también el cambio en cuanto a la legislación. Lógico. En cuanto a la legislación. Por eso, bueno, usted lo dice, son cambios históricos. Fíjese cuando Vélez sanciona el código en 1869, claro, eleva el proyecto, en 1871 empieza a regir, claro, Vélez admitió una sola clase de matrimonio, que era el matrimonio, el matrimonio entre un hombre y una cristianos. mujer. El que no era católico, apostólico y romano no se podía casar. Claro, pero además había que ser católico, apostólico y romano. Un musulmán no se puede casar. Bueno, la ley 2393 enseguida la cambió. Pero esto tiene que ver con esta característica muy típica del derecho, que no nos dice lo que las cosas son, sino lo que las cosas deben ser. ¿Ah? Y el cambio de paradigma, digamos, es el que justifica la construcción del derecho de un modo permanente. El derecho está destinado a cambiar permanentemente. Y eso no significa que sus hallazgos no sean ciertos ni sean verdades científicas. Porque la verdad científica, a diferencia de lo que mucha gente cree equivocadamente, porque hay gente que cree que la verdad tiene que ser absoluta, eterna, perpetua, inconmovible. No. La verdad es un punto de referencia que nos permite avanzar. Nadie podría crecer en un mundo si no tiene un punto de referencia cierto. Esa es la verdad de la ciencia. Pero la verdad de la ciencia, como toda ciencia, es provisoria. Digamos,
porque el resultado de la ciencia, esta es la teoría de la falsación, está destinado a ser revisado eternamente. Todo hallazgo científico se revisa y se modifica. El derecho, mire, y viene a cuento que yo ahonde sobre esto porque estamos viviendo una etapa, la etapa de la posmodernidad, ¿no es cierto? O la postrimería de la posmodernidad. La posmodernidad empezó en los años 80, pero desde el año 2005 a la fecha, es increíble el nivel de conquista que está logrando el ser humano a través de la construcción de un nuevo derecho. Hoy se habla de los nuevos derechos. En realidad es el mismo derecho, solo que cambio de paradigma. Ya la forma de ver el comportamiento humano, ¿qué es lo que debe ser hoy? ¿Debe ser que se siga casando un hombre con una mujer? No, debe ser que se case un hombre y una mujer y que se case un hombre y un hombre y una mujer y una mujer. Eso es lo que debe ser. Debe ser que cada uno encuentre su identidad no solamente en su estructura anatómica, sino también debe ser que se respete, que un ser humano encuentre su identidad lejos de su estructura anatómica, es decir, muy dentro de sí mismo, que sería en su estructura intrapsíquica. ¿Ah? Entonces, de allí que hoy, a través de los pactos y la Constitución Nacional y el Código Civil, que es el gran receptor de todos estos enormes principios, nos da mucho más apertura, mucho más libertad, mucho más vida. Entonces, pero siempre acuérdense, ¿quién es el que decide cómo deben ser las cosas? ¿Cómo debe comportarse la gente? No lo es la naturaleza. Por eso yo soy enemigo de esto, de la doctrina del derecho natural, estas cosas que son emocionantes, pero son falsas. El derecho natural, la moral, las costumbres, los usos, los principios, son fuente material del derecho. ¿Ah? Son fuentes, sirven para construirlo, pero el derecho no es natural, ni es moral, ni son los 10 mandamientos. ¿No? El derecho es una construcción que tiene la solidez de poder instalar en la realidad práctica, con la eficacia y con la fuerza normativa, justamente el cambio que se pretende hacer. Pues si no, no lo lograría, si no sería inútil. Todo derecho que carezca de eficacia sería inútil. Entonces, y estas nuevas conquistas, estas nuevas perspectivas de la organización de la sociedad, que estamos en la escena en donde la ciencia se construye desde el principio de imputación, que dado A debe ser B. Dado A, hoy, ¿no es cierto?, que, digamos, han cambiado las costumbres, las culturas, que ya, por decir así, la mujer no está destinada a cocinar y a cambiar pañales. Debe ser que también en los poderes institucionales de la República las mujeres ocupen sus sitios, por decirlo, decirle. Estas son las cuestiones que el deber ser, ese deber ser es un nudo de racionalidad, está construido en función de las necesidades, está construido. El hombre escoge valores, escoge principios, escoge conducta y construye la norma. Cuando esa norma pasa en desuso, la cambia. Hoy se discute el aborto. Bueno, puede haber, no importa, pero hay muchas. Y hay normas que han quedado en desuso, porque en su momento estaba bien, debe ser que el adulterio de la mujer para que se configure era suficiente un solo acto, ¿no es cierto?, por el peligro de la contaminación de la prole, el artículo 118. Y debe ser que para que haya adulterio del hombre, sí y solo sí se verifique un fenómeno de amancebamiento, una suerte de discriminación. Es decir, que el hombre tenía que estar 2 años con la chica para ser adúltero, la mujer estaba 1 minuto y ya era adúltera, etc. Es decir, este deber ser ya no debe ser otra cosa. Debe ser eliminado hoy para poner un nuevo deber ser que me arrime a un mundo más civilizado en términos de lo que es una perspectiva racional. ¿Me explico? Esto es derecho, esto es estudiar derecho y esto es construir derecho. Visualizar el comportamiento de una sociedad en términos de usos, costumbres, obviamente modalidades, usos sociales, características de los individuos y que necesiten poco a poco ir renovando la legislación a los fines de conservar, digamos, ese rango de estabilidad que necesita una sociedad para que haya ¿qué? Para que haya paz. Porque son como grandes resguardos, grandes resortes que tiene la sociedad. Y hoy, bueno, no quiero hacer más digresiones, pero bueno, es fascinante. Hoy fíjense que se habla de la sociedad líquida, en la sociedad líquida donde hay un fenómeno
el fenómeno de la complejidad social es lo que caracteriza la sociedad líquida. ¿Por qué? Porque pareciera que conviven en una sociedad como la que vivimos hoy dos grandes gigantes. Uno que es un eterno movilizador, ¿no? O un eterno insurrecto que me está corrigiendo y cambiando, ¿no es cierto?, que es aquel que se reproduce mediante la comunicación. El ser social se reproduce a través de los medios de comunicación. Y el otro, que es el que opera como agente de contención, que sería lo que Thomas Kuhn le denomina el agente intrapsíquico, es el que opera como agente de contención para que haya estabilidad y que se reproduce no por la comunicación, sino por su conciencia. Entonces, ahí es donde uno vuelve compatible ciertos principios morales que no deberían cambiar tan rápido, deberían ser más sólidos, con ciertos principios que apuntan a progresar en términos de comportamiento más avanzado. ¿Me explico? Entonces, la sociedad hoy es circular porque permite la convivencia de estos dos grandes resortes, uno que tiende a conservar y el otro que tiende a progresar. Es el eterno pelea, ¿no? Si uno dice, digamos, un sistema conservador implica dos cosas, orden y previsibilidad. A mayor orden, mayor previsibilidad. La sociedad es primitiva, si ustedes ven el imperio de los aztecas o el imperio de los... En fin, y 3 siglos vivían iguales, porque eran atávicas. Entonces, cuando uno tiene una sociedad tan estructurada en principios, en costumbres, en valores, la sociedad se vuelve mucho más ordenada, mucho más previsible, pero posiblemente gobernada desde un principio mucho más autoritario. Frente a eso tiene el otro que lo interpela, el otro modelo de organización social que lo interpela, que es frente al orden del desorden, ¿no es cierto? Y frente a la previsibilidad a la imprevisibilidad. A nosotros hoy, fíjense en la coyuntura que nos toca vivir por la pandemia, esta sociedad está interpelada permanentemente porque pareciera que nos está ganando. Este principio del desorden, este principio de la imprevisibilidad le está ganando a los factores intrapsíquicos, ¿no es cierto?, como diría Gasgunter, de estabilización de la organización social. Bueno, nos salimos un poco, pero quiero, para terminar un poco la idea, estudiar Derecho es estudiar el mundo del deber ser, es construir un sistema de reglas, así de sencillo, que le permitan al ser humano vivir en paz. ¿Qué significa vivir en paz? His manevinus optime, así decían los romanos. Aquí nos mantendremos óptimamente, la paz. No crean que el destino del derecho es la justicia. La justicia casi les diría que es un sueño, es un desideratum, es un deseo, es una aspiración legítima. Pero no sé si se puede conseguir, porque, les vuelvo a decir, al ser un valor, está preñada de individualismo y de subjetivismo. Y como el derecho se construye para todos, no para uno, entonces es imposible que todos coincidan en qué es lo justo. En cambio, sí es fácil que todos coincidan en qué es lo seguro, qué es lo previsible, qué es la paz. Entonces, listo. Dicho esto, tienen ustedes ya una página más o menos clara de qué es lo que están estudiando, dentro de qué orden se van a mover y cuáles son los resortes operativos con los que ustedes van a contar. Por eso el abogado tiene ese enorme universo de protagonismo en la sociedad. Por eso es tan ambicionada nuestra carrera. El abogado es abogado, es empresario, es político, es juez, en fin, cumple roles que todos están implicados en la construcción del orden social. Profesor, bueno, ¿se entiende, chicos? sí. Sí. Profesor, ¿le puedo hacer una consulta? Todo lo que quieran. ¿Se podría decir que estamos construyendo un nuevo derecho con este tema de la pandemia, que estamos construyendo nuevas formas o nuevas normas de convivencia? Sí, es consecuente con lo que estoy diciendo. Sí, o por lo menos estamos enfrentando coyunturas, circunstancias, modos de pensar y modos de sentir. Ustedes le pregunten, ¿qué es la cultura? ¿Qué es lo que caracteriza a un colectivo social? La cultura es, vamos a buscar síntesis, modo de pensar y modo de sentir. Lo que usted dice es verdad. La pandemia nos ha configurado y reconfigurado nuestro modo de pensar y nuestro modo de sentir.
nos ha llenado de dudas, pero al mismo tiempo sobre la duda avanzamos, ¿no es cierto? Es como un recorrido dialéctico, ¿no es cierto? Y estos nuevos modos de pensar y nuevos modos de sentir, por supuesto, nos van a obligar a revisar el andamiaje que nos permite cierto grado de estabilidad, seguridad y previsibilidad. Ese andamiaje es el derecho. Entonces, la deconstrucción del modo de pensar y del modo de sentir va a obligar a la reclusión del andamiaje jurídico. El derecho es eternamente móvil. No puede, un derecho quieto no sirve. Miren, y me viene, yo me salgo, pero me viene a la cabeza lo que escuché esta mañana. Claro, también en el lenguaje del derecho. No sé si han visto, pero una chica le ganó a Google, ¿cómo se llama? El derecho al olvido. ¿Ah? ¿Han visto? Seguramente han visto derecho al olvido, no sé si han visto en la televisión. Claro, enseguida en mi cabeza, derecho al olvido, claro. Si uno aplica todo el rigor de este conocimiento que estamos tratando de transmitir ahora, claro, no, está claro que es un símbolo, es un nombre, ¿no? Es un ícono. No hay, porque ya si han analizado la definición de Torre, por eso revisen todo lo que la definición de Torre dice: el objeto del sistema de normas destinada a regular la conducta. El olvido es una conducta, rápido. No. El recuerdo es una conducta. No. El amor es una conducta, el sentimiento, no. Todo lo que está en la esfera de la conciencia psíquica no es conductual, y al no conductual no puede ser material para que el derecho se aboque a él, ¿me entienden? Es obvio que no puede haber una norma que me obligue a que me olvide, no, porque además vendría la otra lógica. El derecho está impregnado de lógica. Si hay un derecho, hay un deber. Si hay un deber, hay un derecho. Vayan aprendiendo esto, ¿eh? Ius et obligatio sum correlato est. ¿Qué quiere decir? Siempre que hay un derecho, un deber correlativo le sucede. Si yo tengo derecho al olvido, estoy de alguna manera neutralizando el deber del recuerdo, ¿o no? ¿Cuál sería la contrapartida del derecho al olvido? El deber del recuerdo. ¿Quién está endeudado a recordarme? Y nadie, o qué sé yo, no sé. Por lo tanto, tampoco yo tengo derecho al olvido. Ahora, si tengo un derecho, o sea, sujeto activo de derecho subjetivo, tiene que haber un sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto pasivo? Google. Y si Google no lo está recordando. La plataforma, digamos, del ciberespacio es como la calzada. Si yo tiro una foto mía en la calzada, cualquiera que la encuentre es dueño de hacer lo que quiera. Yo la tiré. Pero no es eso lo que está diciendo el fallo. Lo que está diciendo el fallo, eso es un ícono, un nombre que me ha puesto. Los fenómenos que no tienen exteriorización. Ustedes van a estudiar dentro de 5 o 6 bolillas un artículo que es el artículo 261, creo, ¿sí? Que dice: el acto voluntario, que es el germen, digamos, de todos los conflictos, es aquel que tiene discernimiento, intención, libertad, y además que se exterioriza. Lo que no se exterioriza no pertenece al mundo del derecho. ¿Entiendes? Hay una enorme zona, o no sé si tan enorme, pero hay una zona de indiferencia jurídica. Yo le llamo así. ¿Cuál es esa zona de indiferencia jurídica? Y es lo que no reclama la presencia del derecho, ¿no es cierto? Sería lo extraño de la relación jurídica. Esa zona de indiferencia es justamente la esfera del iter criminis, como dicen los penalistas, es lo que está en su conciencia. Si yo deseo matar a mi vecino, y deseo y sueño con matar a mi vecino, ¿soy delincuente? No, porque eso no se exterioriza en nada. El objeto del derecho, repito, es la conducta intersubjetiva. El olvido no tiene nada que ver con la conducta. Entonces, derecho al olvido. Entonces, pero sí es cierto que nos está brindando un panorama distinto, ya sea a qué se refiere. Que Google, si tiene los mecanismos operativos para evitar que deje de reproducir aquellas conductas que en su momento dañaron el honor de esta criatura. ¿Me explico? Es decir, todos esos son nuevos paradigmas, ¿no es cierto? Nuevos fenómenos que nos obligan a repensar el derecho, pero siempre desde la misma lógica, que el derecho es una construcción destinada a normativizar, es el comportamiento humano. A ver, si voy a jugar con una definición rápida. El derecho es el comportamiento humano normativamente organizado, ¿vale? Tómenlo así. Ahora, hoy está normativamente organizado de esta manera. Mañana puede cambiar, y desde luego.
La lógica del derecho está justamente en la probabilidad del cambio perpetuo. ¿Entienden? Entonces, no viene bien todo esto porque estamos viviendo una época de enormes interpelaciones, ¿no es cierto?, al modo de pensar y al modo de sentir de todos nosotros. Bueno, ¿alguna duda? Avancemos. No sé en qué punto del programa estoy hablando en general, pero... Retrocediendo un poco, quisiera volver a tener en cuenta el caso práctico entre el mozo y el cliente. Hagamos de cuenta que sí, que el precio de la... ¿Entre el qué? ¿Entre el mozo y el cliente, el caso práctico que usted dio. Tengamos en cuenta que el precio sí fue ajustado del plato de comida. Bien. Pero por error se le entregó al cliente una carta que se encontraba desactualizada, con un precio menor, un precio anterior. ¿Qué correspondería? ¿Que se le cobre el precio que estuvo desactualizado o se le tendría que cobrar el nuevo precio, que es un valor mayor al que era anteriormente? Está muy bueno el planteo, porque bueno, trae dos escenarios. El escenario de qué sería lo más justo y el escenario de qué es lo que corresponde de acuerdo al derecho vigente. En ese caso no intervendría la ley un de naturalista defensa pensaría, al consumidor. La ley de defensa al consumidor, si está expuesto el precio, se le debe respetar el precio que figura en la carta. Por supuesto, porque, bueno, estos ya son otros principios jurídicos, pero hay, en el ejemplo que me da Joaquín Puente Dura, hay un error de la empresa, del restaurante. La propia empresa, por error, le dio una cartilla vieja con un precio menor. Bueno, ustedes casi que podrían adivinarlo o sospecharlo, ¿no es cierto? Nadie que excusarse de su propio error para no perder el beneficio que va a redundar en un perjuicio de la otra parte. No, habría... Ahí hay, además de un principio de justicia, también hay un principio de lógica jurídica, ¿no es cierto? Si usted incurre en un error, sopórtelo. De la única forma, no quiero avanzar mucho, de la única forma que el error no es soportable por el errante, valga la palabra, el error no es soportable por el errante. En el viejo texto era cuando yo no tengo la culpa de mi error, pero en este caso el restaurante, claro que tuvo la culpa. En la doctrina moderna, el errante justifica su error, ¿no es cierto?, y podría invalidar el acto y cobrarle la nueva factura, el nuevo precio, si es que el cliente tuvo la posibilidad real y concreta de conocer que se equivocó. ¿Y la tuvo? Y no, ¿qué sabe? Yo me voy a comer y me dan una cartilla. Entonces, y bueno, amigo, yo no tengo la culpa, usted me dio esa cartilla. Es como eso dice la Ley de Defensa del Consumidor, artículo 34, la 24240. Si usted va a BEA y encuentra una hierba que dice 30 pesos, ¿no es cierto?, y va a la caja y le facturan 60, y dice, no, pero dice 30, no, pero es que ese precio es viejo. No, lo siento, ese es el precio exhibido. Justamente yo lo compré, la causa final, artículo 281, la causa final del acto jurídico es que a mí me motivaron los 30 pesos, ahora usted me cobra 60, entonces voy y la devuelvo. ¿Me explico? La razón por la que yo obtuve la hierba es porque dice 30 y ahora me la quiere cambiar. Es decir, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿vieron como siempre vamos a ir caminando sobre lo que debe ser? ¿Qué debe ser? O tienen otro ejemplo, si ustedes van a BEA y un paquete de harina tiene dos precios, porque a veces remarcan y se olvida de sacar el viejo, ¿yo? Y tiene 30 y arriba dice 70. Entonces va el consumidor, saca de la góndola, dice 70 y 30. En la caja van a querer cobrar 70. Yo voy a querer pagar 30. Usted dice, ¿qué sería más justo? Bueno, si nos ponemos a escudriñar sobre las sinfines de argumentos que hay, hasta podríamos llegar a la conclusión que lo justo serían 70, porque han pasado a lo mejor 6 meses, y la verdad que sí. Pero, sin embargo, la ley,
porque el derecho no busca lo justo, sino el orden y la paz, vuelvo a insistir, lo resuelve de una manera sencilla, ¿no es cierto? Hay una relación, en primer lugar, de hiposuficiencia o de asimetría, que algún alumno me dijo recién esa palabra, porque el consumidor es infinitamente pequeño al lado del monstruo este que vende. Segundo, la ley de defensa del consumidor dice que cuando hay dos precios, vale el precio que más favorece al consumidor. Es así de simple. Bueno, pero eso puede no ser justo. Ah, no me importa. Pero lo que sí sé que es seguro. ¿Está claro? Y si es seguro, yo tengo un clima de paz. Mientras usted tenga la tranquilidad de cómo son las cosas, ¿no es cierto? Su vida va a ser segura. Entonces, ¿quién establece ese marco de tranquilidad? Que yo lo resumo en la palabra paz, una enorme palabra. El derecho. Entonces, el objetivo del derecho es la paz social. La paz social. La felicidad es otra cosa, la justicia es otra cosa. La paz social. Y dentro de esa paz habrá nichos de justicia, nichos de injusticia, pero hay paz social. Bueno, no sé si... No hay preguntas. Avanzamos un poquito más. Derecho y moral. Está bien. Bueno, un poco de lo que vimos, ya saben, la moral, hay muchas diferencias, pero una diferencia sustancial. Casi les diría yo desde una perspectiva conceptual o desde una visión mía que es una, casi diría que es una paradoja preguntarse la diferencia entre el derecho y la moral, porque a fuerza de ser sincero, no se concibe una idea del derecho bien construido si no tiene también elementos morales, ¿no es cierto? Entonces, disquirir demasiado entre el derecho y la moral no parece tan elegante. Sin embargo, es necesario. La moral, en principio, está destinada a la intimidad, está destinada al individuo. En cambio, el derecho está destinada a la alteridad, es decir, a la coexistencia. Mientras la moral gobierna la existencia, es usted frente a su espejo, usted frente a su conciencia. Esa es la moral, es individual. El derecho es usted frente a su vecina, usted con su amiga, usted con su vendedor, usted con su peluquero. ¿Estamos? Ahí hay una primera diferencia. Segundo, como la moral está destinada al individuo, no se la puede imponer. Es decir, esto también tiene que ver con la política, ¿no? En el régimen del zar de Rusia, en el régimen de la Alemania nazi, de la Italia de Mussolini, bueno, y sin ir tan lejos, en algunos otros regímenes de acá también, en la Venezuela de Maduro, digamos, ahí imponen una moral. No, la moral, la verdad, desde una perspectiva muy prudente, diríamos que no se puede imponer la moral individual. Uno puede poner pautas morales generales, pero la moral individual en nuestro país, y esto ya vayan aprendiéndolo, está protegida por un principio que se llama principio de reserva, que está en el artículo 19 de la Constitución Nacional. El artículo 19, fíjense que dice más o menos así: las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan a terceros ni perjudiquen el orden público están reservadas exclusivamente a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. ¿Entienden? Entonces, ese principio de reserva protege la moral individual. Por eso es que hay algunas cuestiones que podrían ser reprochables desde otra perspectiva, porque el que lo reprocha tiene otra moral. Por ejemplo, qué sé yo, consumir coca en un momento, hoy ya está totalmente arraigado, pero en su momento, o fumar, en fin, podría resultar reprochable. No, eso pertenece a la moral individual. Y cada uno, porque la moral individual es lo que le permite al ser humano mirarse a sí mismo, un examen de autoconciencia y, como diría Jean Villa, en el mejor de los casos, elevarse para estar más cerca de Dios. Pero eso ya es muy, muy personal, ¿no es cierto? El derecho no, el derecho reglamenta la relación de coexistencia. La moral es para la existencia, el derecho para la coexistencia. Y por último, como la moral es individual, se traduce nada más que en una recomendación. Nadie le puede imponer la moral. Si usted no cumple con un débito moral, no tiene sanción. O no tiene sanción jurídica, tiene la sanción moral, que podría ser el autorreproche, ¿no es cierto?, la intranquilidad suya la noche que no pueda dormir. Yo cuando decimos
sí, fulano está, mira cómo robó, sí, pero él no puede dormir de noche. Claro, uno piensa, claro, partimos de un estándar. No, ¿quién no va a poder dormir de noche? Sí, según su moral, él duerme mejor que todos nosotros, porque a él no le hace nada robar, ¿no es cierto? Supongo, en fin, en su mirada al espejo, en su mirada de su propia conciencia, él no tiene nada que observar, está feliz. Pero por ahí uno tiene otra concepción de la vida, entonces no hay reproche. El derecho sí, el derecho tiene sanción. También la moral tiene una estructura, digamos, tiene una estructura lógica semejante a la estructura del derecho, ¿no? Que es un juicio hipotético, no es un juicio asertórico. Pero la diferencia es que no tiene la perinorma, tiene la norma, la endonorma no tiene la perinorma. ¿Se acuerda que le dije dado A debe ser B? Dado no B, P implica Q, ¿no es cierto? Sí y solo sí, se hace lógica, no Q implica R, es decir, el dado A implica B, dado no B implica S, que sería la sanción. Esta tercera, que es la perinorma, no existe en la moral. ¿Ah? Por eso no son normas de carácter jurídico. Los 10 mandamientos, por ejemplo, de la Biblia, ¿qué les parece a ustedes? ¿Son normas jurídicas? No. No matarás, no desearás a la mujer del prójimo. Bueno, esas cosas son recomendaciones para la conciencia individual de cada uno y cada uno resuelve cómo vivir con su propia conciencia. Y si le sirve como dato, es lo que resolvió Estados Unidos, la Corte Suprema de los Estados Unidos, ya hace 4 años, en la famosa discusión sobre la despenalización del aborto. Un fallo que me pareció excelente, porque los jueces de los Estados Unidos dijeron: nosotros somos jueces, no entendemos nada de biología, los biólogos no se ponen de acuerdo a partir de qué semana hay vida, a partir de cuándo hay vida humana, entonces despenalizo el aborto, pero lo alojo al fenómeno en el ámbito de la moral. La mujer, si quiere hacer una interrupción, que lo haga, eso es problema de su moral individual. Lo único que los yanquis, como son pícaros, no gastan, no tienen déficit fiscal, no como nosotros, dijeron: no vayan a pretender que el Estado les pague. No. El que quiera pelado que se moje los pies, ¿cierto? Entonces, ahí está la diferencia entre el derecho y la moral. La moral, en mi concepto, que es un concepto de un positivismo, de un neopositivismo, de un positivismo moderado, la moral es elemento material del derecho. La moral, las costumbres, la ética, los valores son elementos materiales de la construcción del derecho. No se puede prescindir de ellos. Por eso van a encontrar algunos artículos que dicen, bueno, el objeto de los actos jurídicos, dice el 279, debe ser cosa que no estén en contra de la moral. Bueno, ahí ya. Son normas, me parece que redactadas un poco las apuradas y con un perfil poco feliz, porque generan este ámbito de debate. Bueno, ¿seguimos o estamos en hora? No sé si no. Silvana, ¿que si estamos en hora o no? Como quieran. Sí, ya estamos en hora, doctor.